Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Sebastián Pérez, soy odontopediatra y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el cual es frenillo lingual restrictivo en pediatría. Vamos a abarcar este tema prácticamente desde que el niño es lactante. Y ahorita nos encontramos en la primera semana de agosto, la cual es la semana de la lactancia materna, por lo cual este tema va muy ligado a la lactancia. Vamos a ver temas muy importantes en cuanto incluso cómo detectar si estamos viendo algo adecuado o algo incluso inadecuado. Obviamente nuestros pequeños, si tenemos un bebé en casa, si conocemos algún bebé que ustedes puedan detectar estas complicaciones, poder trabajarlas muy a tiempo. Vamos a hacer esta pantalla un poco más pequeña. Listo. Antes de comenzar me gustaría presentarme. Yo estudié la licenciatura en la Universidad Latinoamericana, la licenciatura de cirujano dentista y posteriormente la especialidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente doy clases en la Universidad Anáhuac en Cancún y pertenezco al grupo de colaboradores de especialistas de Red Down México, donde nos encargamos prácticamente de capacitación, educación y atención especializada a niños con síndrome de Down. Soy líder de opinión incluso de la marca de Curaprox, una marca de una línea de odontología muy importante. Y mi consulta privada actualmente es aquí en Cancún, en el consultorio de Happy Smiles. Entonces, ya adentrándonos en el tema, vamos a reconocer varios factores importantes, incluso de la boca, desde que el niño es muy pequeño, es lactante, incluso cuando todavía no hay dientes. Vamos a enfocarnos más evidentemente, como lo mencionaba el título, en el frenillo lingual, ese pequeño tejido que se encuentra debajo de la lengua que nos puede traer muchos problemas si es que está restringiendo el movimiento de la lengua. Obviamente, aparte de este frenillo, existen otros tipos de frenillos, principalmente el frenillo del labio superior y del labio inferior. Esos son los principales, ya que pueden haber frenillos accesorios. Un frenillo labial también nos puede dar complicaciones en la lactancia. Ahí en esta imagen podemos ver un frenillo sí restrictivo en cuanto al movimiento del labio, pero sobre todo muy fibroso, donde podemos observar que la inserción está muy por debajo, justo donde empieza la separación de los dientes centrales, justo en el cuello de esos dientes, a la altura del cuello de esos dientes, es donde inicia esta inserción. Prácticamente un frenillo es una inserción de fibras musculares. Por lo tanto, si estamos hablando de fibras musculares y este músculo constantemente está en movimiento, está en tensión, pues donde se inserta va a estar haciendo mucha tracción, mucha fuerza. Si esto sucede, estos dientes, estos centrales, van a tener ciertas características y la principal es que no puedan estar juntos debido a esta fibrosis de este tejido. Esto nos puede llevar a más complicaciones desde higiene, inflamación de ese tejido en esa zona, acúmulo de mucha placa bacteriana y bueno, lo que estamos mencionando de la estética y la separación de los dientes. Pero en cuanto a la lactancia, podemos ver en esta pequeña imagen, la imagen en la pantalla del lado izquierdo, cómo el bebé al estar lactando, vemos cómo el labio permanece entre el pecho de la mami y no puede hacer un movimiento, no puede vertirse para hacer un movimiento justamente como el de la siguiente imagen, donde el labio abraza a la perfección al pecho de la madre. Entonces, si desde ahí estamos teniendo una interferencia del labio, donde si nosotros queremos acomodar el labio, el mismo frenillo no nos lo permite porque está traccionándolo, desde ahí es una alerta, es un foco rojo y probablemente el niño tenga complicaciones en succionar, obviamente en alimentarse. ¿Y qué podemos observar o detectar? Pues que la mamá empiece a tener incluso molestias y dolor en el pecho. Ahora, el frenillo labial inferior puede darnos muchas condiciones muy similares, pero sobre todo la que más vamos a observar en los pacientes, obviamente ya mayores cuando ya hay dientes presentes, es la recesión de esas encías. Podemos ver en los dientes centrales cómo la encía no está a la altura del cuello del diente, sino más abajo. Esto a su vez
va a hacer que el diente en un futuro, si esto es más grave, va a empezar a tener complicaciones como movilidad incluso. Y hay riesgo en un futuro de que estos dientes incluso se pierdan. Sumándole las complicaciones que acabamos de ver con el frenillo superior, que es acúmulo de higiene, digo, de placa bacteriana, con mala higiene evidentemente. ¿Por qué? Porque aparte de que el frenillo es un obstáculo donde toda esta suciedad se va a atrapar, no va a haber un correcto movimiento del labio y por ende el cepillo no va a poder ingresar cómodamente hasta esa zona y pues por consecuencia va a haber más acúmulo de bacterias. Aquí podemos observar una imagen de un frenillo lingual donde prácticamente vamos a centrar la atención el día de hoy porque es el más común y el que más complicaciones podemos observar en la lactancia. Podemos observar muchos tipos de frenillos, desde uno muy fibroso o hasta uno no tan fibroso que incluso puede ser no detectable y lo vamos a detectar prácticamente con las complicaciones que este va a ocasionar o nosotros en el consultorio haciendo ciertas pruebas, haciendo incluso palpación y demás, ¿no? Es bien importante que sepamos que la lengua es un conjunto muscular. La lengua está formada por 17 músculos. Si desde aquí notamos que la lengua va a tener limitantes en los movimientos, pues vamos a tener muchas complicaciones a futuro y ahorita vamos a hablar de eso. El tema anquiloglosia se define como prácticamente la restricción de los movimientos de la lengua. Aquí podemos observar 3 imágenes de 3 diferentes pacientes donde esto es muy notorio. Si el paciente abre la boca y necesita levantar la lengua, en la primera imagen notamos cómo el frenillo, sí muy fibroso, limita el movimiento de esta lengua. Ahora, si le pedimos al paciente que saque la lengua, vamos a notar que no lo puede hacer. O es muy poco el movimiento, es muy poco el porcentaje de lengua que logra sacar. Y si el paciente se esfuerza todavía más, ¿qué es lo que vamos a notar? La punta de la lengua en forma de corazón. Y esto es evidente, es como si tuviera una cadenita amarrada a la punta de la lengua y nosotros la estemos jalando. Si él quiere sacar la lengua, en esa zona el centro va a estar limitado y por eso se forma el corazoncito. Nosotros tenemos varias opciones o varias formas de analizar. Incluso hay muchísimos tipos de clasificación para estos tejidos, para los frenillos. Esta es la más usada, la más común y la más sencilla a mi parecer. En el consultorio utilizamos muchísimo esta clasificación que va del 0 al 5, tomando el 0 como pacientes que ya tuvieron un procedimiento quirúrgico y ya se les hizo un corte de frenillo, que es la frenilectomía o frenectomía. Siendo el número 1, pacientes que si nosotros les pedimos la máxima apertura, pueden tocar el paladar con la lengua. A esa misma apertura, si la lengua logra rebasar la mitad de la distancia de la apertura, es un código 2. Si es un código 3 es cuando llega alrededor de la mitad. Un código 4 es cuando logra rebasar los dientes inferiores, pero no llega a la mitad de la apertura bucal. Y el número 5 es cuando incluso no puede la lengua rebasar la altura de los dientes inferiores. Obviamente más complicada, más limitado el movimiento y con más complicaciones a futuro. Vamos a ver más efectos negativos incluso en el crecimiento, que ahorita vamos a tocar esos puntos importantes. Aquí podemos ver 2 imágenes de 2 pacientes obviamente diferentes. Vemos que en la imagen del lado izquierdo en la pantalla, el pequeño está abriendo la boca y tiene el frenillo muy restrictivo con la inserción casi en la punta de la lengua. En la otra imagen, donde vemos que al paciente ya le está erupcionando su primer diente, la lengua está recargada en la parte superior, en la parte del paladar, justo por detrás de la encía, donde se encuentran las rugas palatinas, esos pequeños pliegues que tenemos en el paladar. Esa es la posición ideal que debe tener la lengua cuando nosotros estamos en reposo. Si yo estoy viendo la televisión o estoy en una posición de relajación y descanso o concentrado en algo, nuestra boca debe permanecer cerrada. A eso le llamamos competencia labial, que los labios deben estar cerrados. Por ende vamos a estar respirando por la nariz. Obligatoriamente la respiración debe ser por la nariz.
y la lengua debe estar descansando, recargada justamente como está en esa imagen. Esta pequeñita, una paciente mía, llegó al consultorio a revisión y llegó dormida. Los papás querían despertarla luego al entrar para obviamente pasar conmigo para revisar su primer diente que venía en camino. Pero afortunadamente los intercepté a tiempo, les pedí que no la despertaran para yo poder revisar cómo estaba este punto tan importante para nosotros. Por lo tanto, simplemente bajé su mentoncito, abrí la boca y afortunadamente la lengua estaba en una excelente posición. Obviamente les expliqué todo este detalle a los familiares, principalmente porque esta pequeñita tiene síndrome de Down y una de las características del síndrome de Down es tener hipotonía muscular, que los músculos estén más relajaditos y por ende la boca permanezca más tiempo abierta, la lengua esté prácticamente descansando en la parte inferior, en la mandíbula, y esto no suceda. Afortunadamente la tonicidad muscular de esta paciente es ideal, la respiración estaba en forma correcta. Aquí vamos a intentar reproducir este video donde observamos muchos puntos importantísimos de la lactancia. Desde esa animación podemos observar cómo son los movimientos de la lengua y veamos cómo en la lactancia la lengua es la que presiona el pezón de la madre sobre el paladar. Esto es importantísimo porque esos movimientos oscilatorios que hace la lengua son los movimientos que necesita para extraer al mismo tiempo de la succión, para extraer la leche materna, y este movimiento va a hacer que tenga un correcto estímulo tanto el paladar como prácticamente todos los músculos y los huesos orofaciales y por ende un excelente crecimiento, un crecimiento adecuado, un desarrollo adecuado y una respiración adecuada. Aquí vemos ese movimiento en esta animación con muchísimo mayor detalle. Y obviamente el paciente va a estar obligado a respirar por la nariz. Vemos todo el conjunto muscular, incluso la articulación temporomandibular, el músculo de los labios. Vean la presión que hace lo que les mencionaba de la lengua, hace la presión del pecho sobre el paladar. Vean cómo incluso la epiglotis y demás genera un excelente trabajo, una excelente coordinación. Y por ende el paciente va a tener un excelente crecimiento. Pacientes que notamos que tienen una limitante en la lengua y no pueden ejercer esa adecuada presión del pecho sobre el paladar, ¿qué es lo que va a suceder? Va a necesitar utilizar músculos secundarios, músculos accesorios para generar esa presión e incluso esa succión. Lo más común que suceda es que el paciente, al no generar esa presión, empiece a hacer la presión con las encías, como si estuviera mordiendo el pecho de la mamá. La succión, ese movimiento no va a ser adecuado, no va a ser ideal, por lo tanto el paciente no se va a alimentar en las cantidades que él necesita. Obviamente va a lastimar el pecho de la mamá le va a doler bastante. ¿Y qué sucede? El niño se esfuerza de más, se cansa más rápido y obviamente se cansa y se duerme. Pero se duerme muy poco tiempo porque se queda con hambre. Entonces se despierta muy rápido y ¿qué es lo primero que va a pedir? Pues tiene hambre, va a volver a pedir pecho. La mamá le va a volver a intentar dar, va a suceder lo mismo y es un ciclo negativo, donde la mamá ya por el dolor generalmente ya dejan de intentarlo, ya no lo intentan y comienzan a obviamente utilizar fórmula y biberón. Ahorita vamos a tocar esos puntos bien importantes en cuanto al crecimiento. Por eso es importante que, de hecho hay una pregunta muy importante que nos hacen muchísimo a nosotros los odontopediatras. ¿Cuándo llevar a mi hijo a su primer consulta? Las guías, tanto la guía americana como la guía europea, que son las principales que nos rigen, nos mencionan que lo ideal es llevar al niño al odontopediatra cuando le erupcione el primer diente o al año de edad. Ellos mencionan que lo que suceda primero, porque obviamente tenemos pequeños que les erupciona el primer diente pasando el año de edad, ¿no? Pero yo me atrevo a decirles que lo ideal es lo antes posible, y justamente por estos detalles tan importantes. Los pequeños más jóvenes que hemos intervenido es de 2 días de nacidos. Nacen
Afortunadamente el pediatra en el hospital, en la labor de parto y demás, detectan el frenillo restrictivo probablemente en las primeras succiones, nos lo remiten a nosotros y prácticamente al día siguiente ya estamos haciendo el procedimiento para que toda esta dinámica de alimentación, de succión y demás, y de respiración, una correcta respiración, se den de manera adecuada y por ende el niño tenga un excelente crecimiento y desarrollo. Los beneficios de una correcta lactancia, digo, son infinitos. En esta animación también podemos ver esos movimientos, ¿no? De hecho, el paladar idealmente debe ser la forma o la copia de la forma de la lengua, por lo mismo de la presión que ejerce en él. Pero, digo, las ventajas de la leche materna son, de la lactancia en general, son impresionantes. Desde un lazo materno, obviamente la nutrición, por ahí hay muchas frases de que la leche materna es el alimento ideal del ser humano. Hablando del tema inmunológico, pues sabemos que en cuanto a defensas del organismo y demás, es lo mejor que existe para el bebé. Un crecimiento armónico facial, que es lo que les mencionaba, es prácticamente como si estuviera en el gimnasio. Todo ese conjunto muscular orofacial se va a dar adecuadamente y el crecimiento pues obviamente mejor, ¿no? Un adecuado patrón de respiración, lo que les mencionaba también, el niño va a estar obligado a respirar por la nariz y no por la boca. ¿Qué sucede si el niño empieza a tomar biberones o no tiene una correcta lactancia por mucho tiempo? Todo ese ejercicio muscular no se va a llevar adecuado, va a haber cierta hipotonía muscular, y si empezamos a utilizar biberones, chupones y demás, se va a dar una alteración de ese crecimiento. Generalmente la boquita va a quedar más abierta y el niño va a empezar a respirar más por la boca. Y por ahí vienen ya todos los problemas que siguen a continuación, como alteraciones de los maxilares, tanto del maxilar como de la mandíbula. Podemos ver en esta imagen la comparación, ya sea el maxilar mucho más aumentado en volumen a comparación de la mandíbula o viceversa. Entonces, muchas caen en esto, ¿no? No podemos dar pecho, ya sea por dolor, el niño se cansa, se frustra, ciertas complicaciones, entonces fórmula y biberón. Obviamente la fórmula pues es muy azucarada. Cuando el niño vaya creciendo y salgan sus primeros dientes, el riesgo a caries va a ser altísimo. Ahora, el biberón, hay muchas guías que nos mencionan mucho que lo ideal es dejarlo incluso alrededor del año y medio. Entonces, ¿cuántos pequeños no conocemos que toman biberón muchísimo más grandes que el año y medio? O vasos entrenadores. Aquí me gustaría, evidentemente, que se acerquen a su asesora, ya sea asesora de lactancia, asesora o terapeuta miofacial, porque dependiendo el caso, también es el tipo de vaso que se debe utilizar. Por ejemplo, los vasos entrenadores 360, como este que colocamos aquí en azul, son buenos vasos, sí, pero generalmente tienden a que el niño proyecte mucho la mandíbula hacia adelante para hacer esa toma, esa pequeña succión. Y eso no es tan ideal. Preferentemente debe ser un vaso completamente abierto. Obviamente en niños muy pequeños pues debemos tener mucho cuidado para los derrames y esas cuestiones, pero hablando en cuanto a anatomía, fisionomía y crecimiento, pues es lo ideal. Si nosotros usamos un biberón, es muy similar a utilizar un chupón. Es un objeto extraño que está entre las encías del pequeño y el pequeño va a estar generando succión, por ende alteraciones de crecimiento. Es muy similar al hábito de dedo y en esta animación lo vemos a la perfección. Vemos cómo el dedo presiona esa zona y empieza a empujar los dientes de arriba hacia adelante. Y peor aún, el paladar hacia arriba. Si el paladar comienza a crecer hacia arriba y no hacia los lados, sucede lo que nosotros mencionamos mucho de el efecto del globo inflado. Imaginemos que tenemos un globo y yo lo presiono de los lados. La parte de arriba del globo se va a elevar y obviamente la parte lateral pues va a haber cierta compresión. Y ahí comparamos esas imágenes. Vemos cómo si eso sucede, las muelas, cuando el paciente cierra, las muelas chocan, pero la parte de adelante no. Es una mordida abierta justamente por ese crecimiento alterado que sufrió. Y eso lo podemos observar incluso desde que el paciente aún no tiene dientes, como en esta imagen. Vemos cómo el bebito cierra
contactan las encías en la parte posterior, pero en la parte de adelante no. Obviamente cuando erupcionen los dientes, pues se va a ver ya como este paciente, a lo que le llamamos mordida abierta anterior. Ahora, imaginemos que el paladar es el piso de la nariz. Si eso sucede, va a haber ciertas complicaciones de respiración. Y si la boca permanece abierta, aunque el paciente cierre y la boca por la parte de delante no logra cerrar, para el paciente va a ser más fácil respirar por la boca. Ese es un detalle que nosotros podemos corregir desde que están bebés, desde que aún no hay dientes. Obviamente ahí no vamos a colocar aparatos, pero podemos hacer ciertos masajes, cierta terapia orofacial que nos puede ayudar a revertir esta alteración de crecimiento y que el niño ya empiece con un patrón de crecimiento adecuado. Ya cuando es un paciente más grande, ya hay dientes y demás, pues ya vemos la opción ortopédica en cuanto a aparatología para poder corregir esta oclusión. Podemos ver estos pacientes también. Vemos que en esta imagen las muelas, cuando el paciente cierra, las muelas del lado derecho del paciente, las superiores están por dentro de las inferiores, cuando esto debería ser al revés, justamente como están las del otro lado, las de arriba por fuera de las de abajo. Incluso esto está sucediendo también en la parte de adelante. Esos dientes superiores están creciendo por detrás de los de abajo. Y eso es por una alteración importante en el crecimiento del paladar. Y digo, en la imagen que vemos aquí en la esquina, podemos ver cómo el paladar está completamente triangular, hay un colapso importantísimo. Y si vemos el centro del paladar, está demasiado profundo. Muy probablemente ese paciente respire por la boca y no por la nariz. Vean, aquí está una imagen de, obviamente, imagen en segunda dimensión, de cómo es el tejido óseo en cuanto a lo que les mencionaba del paladar en relación a la entrada nasal. Recordemos que el paladar es el piso de la nariz. Y aquí les puse una animación para que ubiquemos cómo es este hueso. Si nosotros observamos, el paladar es exactamente el piso de la nariz. Estamos en esta zona. Y si imaginamos que el paladar lo podemos ir empujando hacia arriba, como lo que ocasiona el chupón o el biberón, todo el tabique nasal, la parte media donde está el septum y todas estas zonas anatómicas que aquí nos lo colocan en color rojo, se va a empezar a desviar. Si el paladar sube, el tabique se va a empezar a desviar, como lo vemos en esta imagen. Eso nos va a conllevar también a problemas de respiración. Y boca abierta, el paciente se le va a hacer muy fácil respirar por la boca. ¿Y qué es lo que sucede si el paciente respira por la boca? Aquí vamos a ver las fases características de un paciente que respira por la boca. Va a tener ojeras, va a permanecer con la boquita abierta, incluso se puede jorobar un poco, los labios muy secos. Incluso aquí les coloqué una lista. El paciente puede tener terrores nocturnos, puede tener pesadillas, porque no va a tener un sueño adecuado, un sueño ideal, va a tener ciertas alteraciones de oxigenación al dormir y eso nos conlleva también a un efecto dominó de muchas complicaciones. Amígdalas hipertróficas, amígdalas inflamadas, porque obviamente cuando el paciente respira no hay ese filtro ideal que por medio de la nariz. El aire entra directo por la boca y obviamente al golpear directo por la garganta pues va a haber ciertas alteraciones y principalmente la inflamación de las amígdalas. Por lo tanto, infecciones de vías aéreas recurrentes, el paciente va a tender a roncar, sueño alterado, por lo tanto el niño va a tener mucho sueño durante el día, va a ser un niño somnoliento durante todo el resto del día. Clásico que está en la escuela y va a tener un mal rendimiento académico, la maestra lo va a estar regañando muy seguido, va a rechazar los deportes, sobre todo deportes donde necesita mucha actividad física, se va a cansar más rápido. Alteraciones en la alimentación, esto es muy importante. Si nosotros le damos un alimento fibroso al niño, por ejemplo, no sé, un pedazo de carne, el niño se va a cansar de masticarlo y lo va a rechazar. O es el clásico pequeño que la mamá lo regaña mucho por masticar con la boca abierta o hacer ruido al masticar. Pero es que o el niño mastica o respira, entonces está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Mientras mastica está respirando, por la boca evidentemente. Bruxismo, también hay una relación muy importante en alteración respiratoria con que un niño rechine los dientes y por ende un riesgo alto a caries. Si tenemos una boca seca,
por la respiración constante de la boca, pues no vamos a tener esa protección de la saliva. La saliva nos protege muchísimo los dientes, tanto en cuanto a remineralización como a una autolimpieza que nosotros le llamamos autoclisis o efecto buffer, que es cuando la misma saliva ocasiona una estabilización nueva del pH de toda la boca. Y esto es muy importante. Cuando nosotros comemos, siempre que el alimento toca nuestra boca, la boca luego se vuelve ácida porque ahí empieza la digestión, así de sencillo. Y aquí les coloco una gráfica que habla mucho de eso. Vemos este lado de la gráfica, el lado A, y nos ponen un ejemplo de un paciente que toma un enjuague de glucosa al 10%, un enjuague azucarado. Y vemos cómo prácticamente en los primeros minutos el pH se vuelve muy ácido, la boca se vuelve muy ácida. Si ese pH es más ácido de 5.5, o sea de 5.5 en adelante, ya es un pH crítico que puede empezar a estar desmineralizando los dientes, está empezando a dañar el esmalte de los dientes. Y un proceso de desmineralización dental es sinónimo a un proceso de caries. Lo que está sucediendo en el diente es que esos minerales se están perdiendo y se está empezando a hacer el hoyo de la caries, por así decirlo más sencillo, ¿no? Si nosotros no nos lavamos los dientes, no tenemos una higiene bucal en ese momento, por la pura protección de la saliva, veamos cómo después de los 20-25 minutos, la saliva empieza a regular ese pH y lo vuelve a hacer neutro. Entonces la saliva nos está ayudando. Pero ahora, ya teniendo esta información, pasamos a la tabla del lado derecho de la pantalla, la tabla B. Y aquí tenemos 3 renglones, 3 grafiquitas. Y vemos que en la de hasta abajo nos colocan unos tachecitos. Esos taches son la simulación de cuántas veces al día se lava los dientes el paciente. Entonces, supongamos que estos renglones cada uno es un paciente. Y veamos cómo esta columna y esta columna son las horas de comida durante un día. Por ejemplo, este paciente aquí desayuna, luego aquí almuerza y aquí come. O desayuno, comida y cena, como lo queramos ver. Entonces, este paciente, como no tiene tachecitos, quiere decir que no se lava la boca. Entonces, no se lavó la boca y desayunó. Entonces, el pH estuvo ácido en ese momento mientras el paciente comía y no se lava la boca. Entonces, después de media hora se vuelve a normalizar el pH. Pasa el día, después come, en la tarde y vuelve a descender el pH, vuelve a estar ácido, vuelve a estar en riesgo. No se lava los dientes, después se normaliza el pH con el paso del tiempo y luego cena, vuelve a estar ácida la boca. Ese paciente tuvo alrededor de 2 horas la boca con riesgo a empezar a dañar el esmalte de los dientes, la boca ácida. Ahora, el paciente del medio es el más complicado. Vemos como él antes del desayuno a lo mejor picó algo, no sé, a lo mejor se despertó y bajó por un vaso de leche o algo así, luego ya desayuna y no se lava los dientes. Después a lo mejor va al trabajo o a la escuela y en ese inter a lo mejor se echó unas galletitas o una frutita, una barrita, cualquier colación. Después llega la hora de la comida, come, no se lava los dientes. En el camino del trabajo, de la escuela a casa, vuelve a comer algo, un snack, una colación, luego cena y antes de dormir, el vasito clásico de leche o algo similar, ¿no? Nunca se lavó los dientes. Ese paciente vemos como en la gráfica todos los descensos que tuvo de alimentos nos conllevan a alrededor entre 5 y 6 horas de riesgo para los dientes. Ahora, el último renglón es un paciente que se lava los dientes antes de comer, antes del desayuno y después del desayuno. Después antes de la comida y después de la comida y luego antes de la cena y después de la cena. Este ejemplo, este estudio nos marca que el paciente no logró que descienda tanto ese pH, por lo tanto estuvo siempre, inmediatamente después de que terminó de comer, restableció o volvió a nivelar el pH de su boca, volvió a neutralizarlo. Por lo tanto, el riesgo para ese paciente está nulo. Esto es lo importante, obviamente, de la higiene bucal y de la protección de la saliva.
Por lo tanto, también de la respiración del paciente, que es lo que hablábamos. Si el paciente respira por la boca, imaginemos que este paciente tiene una correcta respiración. Los pacientes que vimos que no se lavaban bien los dientes tienen una correcta respiración, tienen una correcta hidratación y una correcta cantidad de saliva. Ahora imaginemos que ese paciente respira por la boca, no tiene la protección de la saliva, y si vemos que ese paciente del renglón del medio duró entre 5 y 6 horas con el pH ácido, si no tiene una correcta salivación, a lo mejor esas horas pueden extenderse, a lo mejor son 8 o 10 horas de tener la boca ácida con riesgo a dañar los dientes, ¿no? Es por eso, como les mencionaba, nosotros tenemos que revisar a los pequeños antes de que tenga dientes, antes de que cumpla el año, para detectar si hay una complicación en este mecanismo, tanto de lactancia como respiración y oclusión. Cuanto antes se trabaje, mejores resultados. Nosotros vamos a evitar las complicaciones, no corregir las complicaciones. Eso es lo más importante. Nosotros no tenemos que esperar a que suceda un problema para ya ir al odontólogo o a cualquier médico en general. Tristemente aquí en Cancún, bueno, afortunadamente ya hay muchos pediatras que conocen del tema y ya diagnostican los frenillos alterados, alteraciones en el frenillo tanto restrictivo como inserciones inadecuadas y demás, porque nos hemos enfrentado con muchos colegas, muchos pediatras, muchos médicos en general, que nos mencionan que un frenillo se debe pensar en operar o pensar en cortar cuando el paciente ya esté grande y tenga complicaciones en pronunciar ciertas palabras, pero no le dijo que a lo mejor el paciente iba a tener un problema de respiración, iba a rechinar dientes, iba a roncar, iba a tener una alteración en el crecimiento facial, los dientes se iba a perder el espacio y los dientes se iban a enchuecar. Todo eso no se lo mencionaron. Simplemente se enfocó en el tema de la pronunciación, que a lo mejor y para muchas personas eso no es de relevancia, eso no es tan importante. Pero ya conociendo toda esta información, pues ¿para qué llegar a eso? Mejor detectarlo a tiempo, intervenir a tiempo, que el paciente tenga una excelente nutrición, una excelente lactancia, para que todo este crecimiento y desarrollo suceda de la manera más adecuada. Este es un ejemplo de un pequeño, en este momento tenía 2 meses de edad, donde vemos que el frenillo está muy restrictivo. Se le hizo el procedimiento, de hecho es el mismo paciente que está en esa imagen. Se le hizo el procedimiento y al día siguiente, por eso recorté así la segunda imagen, que se vea que es el mensaje de WhatsApp. ¿Por qué? Porque la mamá me mandó esa imagen al día siguiente del procedimiento, presumiéndonos que el bebé tuvo una excelente noche, nunca había dormido tan bien el bebé y el bebé no paraba de reír esa vez. ¿Y esto a qué se debe? A que por fin sus minutos de alimentación, de lactancia, fueron más efectivas. El niño comió obviamente mucho mejor, por lo tanto durmió mejor y tenía mejor ánimo. Estas son otras imágenes de otros pacientes que ya se les hizo el procedimiento de la frenilectomía y es bien importante trabajar en equipo. Lo más importante de un procedimiento quirúrgico como es la frenilectomía es la terapia que va a haber después. Nosotros trabajamos sí con terapeutas orofaciales y esa es la clave del procedimiento, no como tal el corte. Recordemos que la lengua es un conjunto muscular de 17 músculos. Si yo la libero, por ejemplo, el primer paciente, dando un ejemplo, imaginemos que tiene 7 años. Pues la lengua ya está acostumbrada a tener ciertos movimientos, a tener ciertas limitantes incluso. Y eso está acostumbrada durante 7 años. Lleva 7 años la lengua a tener esos movimientos. Si yo la libero y hago los cortes, a lo mejor el niño va a seguir pronunciando igual, va a seguir moviendo la lengua exactamente igual a como estaba antes. Por eso es lo importante de acudir ya a una terapia orofacial, para poder entrenar la lengua a las nuevas posiciones, pero más importante aún, a que esa cicatrización se dé de una manera adecuada y no sea una cicatriz fibrosa, que sí, la lengua a lo mejor está libre, pero ahora ya no es el frenillo lo que nos la limita, ya ahora es la cicatriz. Entonces
Lo importante después de una frenilectomía es la terapia posterior. Muchas veces se hace el cortecito y al día siguiente ya están en cita con la terapeuta. Obviamente cuanto antes mejor por el tema de la cicatrización. Estas de hecho son imágenes que me manda una de las terapeutas con las que trabajamos y esa es la clave. Siempre les doy el ejemplo de la cirugía de rodillas. Si a mí me operan la rodilla, a lo mejor la cirugía quedó excelente, pero si no hago los ejercicios que van después de la cirugía de rehabilitación, a lo mejor después la rodilla me rechina un poco, a lo mejor cuando hace frío me duele o tengo ciertas limitantes y ciertas cuestiones, ¿no? Lo mismo sucede con la lengua, lo importante es la terapia que vamos a llevar en un futuro. Aquí también vemos un pacientito que estamos revisando después del procedimiento. Yo siempre que hago este tipo de procedimientos, les doy cita una semana después para valorar tanto la cicatrización como las primeras terapias que ya debieron haber tomado, la terapia orofacial. Y aquí vemos, si ponemos mucha atención, vemos el centro de la lengua, esa pequeña línea blanca, esa es la cicatriz. Yo lo que estoy haciendo ahí es, obviamente, que el niño tenga el reflejo de succión con mi dedo para yo lograr comparar y ver la evolución en cuanto a la presión que ejerce la lengua sobre el paladar, como los movimientos oscilatorios que ésta ejerce. Y obviamente ahí detecto que la lengua está en excelente posición abrazando mi dedo y generando mucha fuerza. Obviamente si lo trasladamos a la lactancia, pues va a tener una lactancia ideal. Estos son también unos pacientitos que son gemelitos y ambos necesitaron el procedimiento. Y después vamos a ver ciertos videos, ciertos testimonios de familiares de pequeñitos que tuvieron este procedimiento para que ustedes lo escuchen a viva voz de ellos. Hola, buen día. Soy la mamá de Maximiliano. Su pediatra le detectó frenillo lingual corto y pues ahorita acudimos a hacerle el procedimiento y pues fue un procedimiento súper rápido, sencillo y pues sí se notó el cambio desde la primera succión ahorita que quedó bien dormidito. Eso es muy importante. Y como lo menciona la señora, nosotros hacemos el procedimiento, es un procedimiento muy rápido, muy sencillo. Hay bebés que ni siquiera reflejan incomodidad, no lloran. Hay bebés que sí. Recordemos que a esta edad los bebés se expresan mediante el llanto. Probablemente no sienta incomodidad, pero pues no le va a estar gustando que un extraño esté revisando su boquita y demás, ¿no? Eh, Dependiendo la edad, tipo de frenillo, inserciones y demás, ya es el tipo de estrategia que yo utilizo. En estos pequeños, la ventaja es que son lactantes. Se hace el procedimiento inmediatamente en que yo termino, la mamá se acerca y le da pecho. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos que la lengua empiece a tener esos estímulos y sobre todo las ventajas de la lactancia materna. Ese lazo materno les genera, en cuanto a la lactancia, les genera una tranquilidad impresionante a los bebés y listo. Los bebés se van a sentir muy tranquilos y cuando eso está sucediendo, esa primera lactancia, esa primera alimentación después del procedimiento, es sorprendente cómo la mayoría de las mamás desde ahí ya sienten la diferencia de succión. Desde ahí ya notamos cómo la lengua ya es libre, ya tiene esa libertad de generar la presión y los movimientos del pecho haciendo presión en el paladar. Ahora vamos a ver un segundo testimonio. Ya no nos deja reproducirlo. Pero bueno, este otro testimonio me gustaba mucho porque es la mamá y el papá platicando ambas experiencias, desde el lado materno como el lado del papá.
Situaciones muy similares, nos decían que el niño incluso cuando se hizo el procedimiento a los pocos días ya comenzó a balbucear, situación que antes no hacía. Lo que estamos trabajando con esta familia es la utilización del chupón, porque seguían utilizando chupón y yo no soy tan fan del chupón. Entonces ya estamos haciendo ese trabajo de que el niño vaya dejando el chupón, pero es algo que menciona mucho el papá, que cuando el papá le acercaba el chupón, incluso ya el niño lo buscaba el chupón hasta con la lengua, o sea, ya la lengua ya está por todos lados, ¿no? Ahora ahí fue donde regañamos al papá y le dijimos que el chupón no, y ya estamos como en esas opciones. Aquí les dejo mis datos, tanto mis redes sociales del consultorio, el teléfono del consultorio y mi correo electrónico. Entonces, cualquier duda que tengamos, con mucho gusto nos podemos poner en contacto y encantado de poderlas resolver junto con ustedes y poderlos conocer en persona también, ¿por qué no? Entonces voy a estar muy al pendiente y les mando un gran saludo. Hasta luego.